Buenas tardes, estimados jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión, pues venimos con nuestra primera clase virtual. Vamos a hablar un poco sobre la genética mendeliana. Sé que vimos algo en el colegio cuando estábamos en las clases presenciales, pero entonces vamos a empezar haciendo un recorderis de eso y seguimos pues con unos ejercicios sobre genética mendeliana. En esta presentación les voy a hablar de primero la introducción, luego la primera y la segunda ley de Mendel. Bueno, vamos entonces a empezar recordando algunos términos. Hablamos nosotros que la herencia biológica es un proceso a través del cual la descendencia puede adquirir o puede estar predispuesta a tener ciertas características. Estas características pueden ser físicas, fisiológicas, morfológicas, biológicas, bioquímicas o de conducta de sus progenitores. Entonces, podemos decir aquí, si vemos aquí los diferentes tipos de ojos, vemos que las personas que tienen ojos cafés, lo más probable es que hayan heredado esto de sus padres, lo mismo las que tienen ojos azules, ojos verdes, ojos marrones. Son características heredadas que están predispuestas a través de la herencia biológica, vienen marcadas en el ADN, en los genes de los progenitores. Aquí vemos otro ejemplo de una característica física que se puede heredar, el color de pelo rojo. En las personas que son pelirrojas, pues estas la han heredado de sus progenitores. O también puede ser una cuestión no solamente de un carácter físico, sino de un carácter bioquímico. Por ejemplo, la cantidad de azúcar en un mango. Ustedes saben que hay más azúcares en ciertas variedades de mango y menos azúcares en otras. También puede ser el tamaño del mango, el tipo de pulpa que tengan, si es un poquito más dura, si es un poquito más aguada. Y eso pues son caracteres que se heredan de parte de los progenitores, están fijados en la herencia. Ahora, simplemente ahorita hablamos de caracteres físicos, como el color de los ojos, el color de la piel, o bioquímicos, como la cantidad de azúcar en un mango, pero también podemos heredar de nuestros progenitores otras características que están fijadas ya en la conducta. Entonces vemos aquí algunos niños, pues que cada uno tiene su diferente carácter, entonces hay unos que son más alegres que otros que son un poco más risueños, unos que son más retraídos, otros que tienden a ser tristes, melancólicos, amargados. Entonces eso también viene, muchas de esas características vienen ligadas pues a la herencia biológica, a lo que heredamos nuestros padres. Lo más probable es que si nuestros padres son alegres, nosotros seamos alegres. No todo está dado por la herencia biológica, pero sí muchas de las cosas, muchas de las conductas. Y aquí vemos pues también un caso pues de los perros, que vemos que hay unos perros que son un poco más agresivos que otros, y eso también pues puede heredarse de sus progenitores. Por lo menos sabemos que los perritos que son pequeñitos tienden a ser más agresivos que por lo menos otros perros, como por ejemplo los labradores. Y tendríamos o sabemos que si tenemos dos perros mansos que se cruzan, pues los hijos de ellos estarán predispuestos a ser mansos. Y todo eso está dado por la herencia biológica. Entonces, la herencia biológica puede darse en la generación inmediatamente después, o sea, heredarse de un padre hacia un hijo, o puede saltarse una o varias generaciones. Entonces, por lo menos, algunos de ustedes les dirán a sus padres, ay, tú eres igualito a tu abuela, y en cambio a mí no te pareces. Entonces, ¿por qué? Porque la herencia biológica tiende también a saltarse una, dos o varias generaciones. ¿Qué se hereda? Muchas cosas. Se heredan, también pueden heredarse características. Características como las enfermedades, muchas de las cuales son genéticas, también se heredan a través de la herencia biológica. Entonces, la herencia biológica, como yo les decía, se transmite a través de los genes. Ustedes saben que los genes es una porción del ADN que codifica para cierto tipo de proteínas o para cierto producto que puede mediar o interactuar en las características físicas, biológicas, de comportamiento que nosotros tengamos. Y los genes son transmitidos de padres a hijos a través de la reproducción. Y aquí, pues entonces, hablamos del concepto de genes, pero entonces todo lo que nosotros tenemos fijado en nuestros cromosomas, en nuestros genes, se llama genotipo. Entonces nosotros estamos predispuestos a hacer ciertas cosas que vienen fijadas en los genes. A este cierto grupo de cosas se llama genotipo, pero no todo se puede manifestar. Y lo que no se ha manifestado, pues no simplemente no se manifiesta, pero a lo que se manifiesta se conoce como fenotipo. Entonces el fenotipo es la parte del genoma o de la genética de nuestros padres que
se reflejan en nosotros. Y vemos aquí, pues entonces, haciendo la diferencia, el genotipo sería todas esas características genéticas guardadas en las células reproductivas de nuestros padres que se transmiten hacia nosotros, y el fenotipo sería parte de esas características genéticas que nosotros podemos expresar. Por lo menos si tenemos un padre o una madre que tiene ojos azules, pero solamente es uno de los padres, vemos que nuestro genotipo se va a mantener ese rasgo de ojos azules. Y a pesar de que nosotros de pronto no tengamos ojos azules, nuestros nietos sí. A eso hablamos de genotipo, lo que se conserva en los genes. Y el fenotipo es si podemos heredar o no esa característica. Ahora, hay otro concepto que también es necesario introducir para seguir avanzando en esto de la genética, de la herencia genética y de las leyes de Mendel, es el concepto de alelo. El alelo es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. O sea, un mismo gen puede tener una forma alternativa. Por ejemplo, el gen que da el color de los ojos. Entonces, un alelo sería color de los ojos marrón y otro alelo sería color de los ojos verde o azules. Y estas variaciones se pueden se pueden manifestar en las modificaciones de la función de ese gen. Por lo menos, el gen está modificado y entonces podemos heredar una u otra característica. Y a nivel de los alelos y de los genes, tenemos que hay genes que tienen alelos que son dominantes o alelos que son recesivos. En nuestro caso, para avanzar en este concepto de genética mendeliana, vamos a quedarnos con la definición de que un alelo dominante es el que se va a expresar siempre. Y en cambio, un alelo recesivo no se expresa siempre, se expresa únicamente cuando tiene o cuando posee ambas copias del gen heredado de sus padres. ¿Por qué decimos aquí de ambas copias? Porque ustedes saben que nosotros le damos una porción de ADN de nuestros padres y una porción de ADN de nuestra madre. Entonces, los genes dominantes, así recibamos solamente de nuestra madre ese gen, vamos a expresarlo. En cambio, cuando el alelo es recesivo, necesitamos heredar de ambos padres ese gen. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué será importante esto de la herencia genética? ¿A ustedes qué de pronto se les ocurre? Desde tiempos inmemoriales, pues hemos querido saber por qué será bueno o malo saber qué es la herencia genética. Entonces, ustedes ya conociendo el concepto, qué es lo que se hereda de padre a hijo, ¿para qué creen que será importante? Piensen un poco con relación al tratamiento de ciertas enfermedades, o con relación a la comida, o con relación a la crianza de ciertos animales. ¿A usted qué se le ocurre del por qué será importante la herencia genética? A ver, pensemos un poco. La respuesta no es tan difícil, entonces hablamos un poco de por qué va a ser importante la herencia genética. Entonces, por lo menos, ya ustedes saben, o no sé si de pronto lo han escuchado, hablamos de que el maíz fue sembrado en México por los indígenas antes de que llegaran los españoles. Antes de que llegaran los españoles, ya los mexicanos hacían arepas. Y de todas maneras, las mazorcas que ellos sembraban tenían cierta forma que eran unos granos muy pequeños, no tenían casi comida, y a través de una crianza selectiva se fueron seleccionando las plantas que de pronto tenían una mazorca más grande, y de generación en generación fuimos seleccionando hasta tener pues las mazorcas que conocemos hoy en día. Esto no solamente ha pasado en la agricultura, también ha pasado en la cría de animales. Por lo menos ustedes saben, si ustedes tienen un negocio de vacas, ustedes van a querer pues que las vacas produzcan más leche. ¿Y cómo o cuál es una manera sencilla de que las vacas puedan producir más leche? Pues que hereden de sus padres una alta producción de leche. Y así hemos ido seleccionando vacas que produzcan mucha leche o vacas que produzcan mucha carne. Y también lo vemos pues en el caso del tomate. Aquí tenemos un tomate silvestre que era pequeño, no tenía casi carne, de pronto era difícil de cultivar, y se ha ido seleccionando hasta los tomatones esos que vemos hoy en día, que son los comerciales. Entonces vemos que la herencia genética ha sido importante alrededor de la historia para la agricultura y la cría de animales. Nos ha llevado a desarrollar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy para cultivar los alimentos o criar los animales.
Pues también no solamente todo ha sido la comida. Ustedes, sé que muchos han escuchado que los perros descienden de los lobos. Pero ¿cómo pasamos de un lobo a un perro? Pues con una crianza selectiva, seleccionando ciertos caracteres o ciertas características que para nosotros eran importantes, y así podemos tener que a partir de un lobo, un ancestro de hace miles de años que empezó el ser humano a manipularlo, tenemos pues las diferentes razas. Entonces, si queríamos seleccionar a partir de ese lobo, que fuera un perrito chiquito, entonces vemos que vamos a ir cruzando sucesivamente perros que van teniendo un menor tamaño hasta obtener pues la raza que tenemos hoy en día. O si queremos un lobo que de pronto tenga un mejor olfato, vamos seleccionando, como en el caso de los labradores, iremos seleccionando perros que tengan un buen olfato, que sean capaces de detectar, y así sucesivamente hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Esta crianza todavía se sigue haciendo, por eso es que vemos que obtenemos razas puras de pitbull, obtenemos razas puras de labradores, entonces tenemos unos perros que son muy inteligentes, otros que son muy cariñosos, otros que tienen un pelo de cierta manera, otros que tienen mancha, y así los hemos ido seleccionando y criando entre ellos para ir teniendo pues la raza que tenemos hoy en día. Aquí pasamos pues, ya viendo todo lo que es el concepto de la herencia genética y viendo lo importante que ha sido pues la agricultura, quisiera que profundicen un poco más en esto, y entonces yo les recomiendo que visiten, y es lo que vamos a hacer como la primera actividad de esta sesión, es que ustedes van a visitar estas dos páginas web. Estas páginas están en la descripción del video, están el enlace de estas dos páginas web y dos páginas más que les voy a poner después. Entonces vamos a analizar ciertas noticias. Entonces vamos a analizar, la primera noticia que vamos a ver es por qué los tomates de ahora no tienen gusto a nada. Es una noticia que salió en la BBC Mundo en el año 2017 y nos habla pues de cómo la crianza selectiva de los tomates para producir tomates grandes ha llevado pues a que se pierda el sabor. ¿Por qué? Porque hemos ido seleccionando solamente una característica, que es el tamaño del tomate y la cantidad de pulpa, y hemos descuidado otras como el sabor. Entonces de eso trata esta noticia. ¿Por qué los tomates de ahora no tienen gusto a nada? O sea, no saben a nada. También vamos a leer en este sentido de la agricultura los alimentos que están en peligro de extinción. Otra noticia de la BBC del año 2014, en donde nos habla el por qué esta crianza selectiva de solamente ciertas variedades que han sido importantes para el ser humano a lo largo de la historia y que pueden ser fácilmente cultivadas, han llevado a que otras variedades se extingan. Entonces, vamos a ver, los alimentos que están en peligro de extinción, ahí hablamos de ciertas vacas, hablamos de ciertos productos alimenticios diferentes que se han ido seleccionando y dejando detrás otras variedades. También vamos a ver en estas dos noticias más que les pongo, otra noticia de BBC que se llama el búnker bajo hielo donde se almacenan los alimentos del futuro. Y relacionada con esa, vamos a ver esta del portal ACB, del Confidencial, es un diario. Vamos a ver, la OEA del fin del mundo obligada a abrir sus puertas por culpa de la guerra de Siria. Entonces, en estas dos noticias lo que vamos a ver es que en Noruega hay una bóveda del fin del mundo, o sea, un lugar donde se están guardando las semillas de plantas de diferentes partes del mundo para usarlas para prevenir una catástrofe o cuando se acaba una variedad, y todo eso lo vamos a analizar allí. Cuando ustedes terminen de leer estas cuatro noticias, me van a hacer este trabajo. Van a elaborar un escrito donde, primero que todo, se exponga su opinión en relación con las noticias. Y en este escrito se deben responder a estas preguntas. ¿Cuál es la razón por la cual se logran extinguir algunos alimentos que tradicionalmente hemos consumido? Hablamos un poquito de eso. ¿Por qué el tomate ha perdido su sabor? ¿Por qué los bancos de semillas pueden ayudar a que no se pierda la variabilidad genética de los alimentos que consumimos? ¿Cuáles son las desventajas de criar o cultivar solo unas pocas variedades de animales y plantas, como lo que hacemos hoy en día, que tenemos simplemente una poca variedad de animales y plantas? Otra, si ocurriera un desastre natural o una guerra, ¿cuál sería el rol de los pequeños agricultores o bancos de semillas para asegurar una adecuada alimentación en esta crisis y en el futuro posterior? Piensen en una catástrofe, piensen en una guerra. ¿Es posible volver atrás y recuperar variedades o razas perdidas? Haz esa pregunta cuando están leyendo. ¿Y cuáles serán las razones que llevaron al ser humano a crear una bóveda del fin del mundo con semillas? Entonces, eso escrito, que me lo van a enviar vía chat o vía correo, puede ser también un video si les queda más fácil, me van a decir esto, pues,
hacer su escrito, le toman una foto y me lo envían, o a hacer un relato del por qué, cuál es su opinión de las noticias y contestar estas preguntas. Ya pasamos pues hablando, haciendo recorder y de todo lo que era la herencia genética. Vamos a hablar entonces de un tema que es la genética mendeliana. Genética mendeliana, pues la genética es una rama de la ciencia que estudia todo esto, las transmisiones de características de padres a hijos. Y se llama genética mendeliana porque fue un monje llamado Gregorio Mendel, el cual nació en 1822, el que lanzó los fundamentos de la genética moderna. Entonces, a él es considerado como padre de la genética moderna y por eso una rama de la genética se conoce como genética mendeliana. ¿Cómo él llegó a ser padre de la genética? Pues él, muy juicioso, en su monasterio donde él vivía, empezó a estudiar una planta que tenía caracteres fenotípicos fácilmente observables, como el color de las flores, el alto de las plantas, el color de las semillas, la forma de las semillas. Y entonces él hizo cruzamientos, o sea, entrecruzó plantas con flores de cierto color con plantas con flores de otro color, semillas con forma de tal forma, semillas con formas de otra forma. A su antojo cruzó esto y se dio cuenta que habían ciertas características que aparecían en la descendencia y ciertas características que no. Y él, al estudiar esto más a fondo y meterle un poco de matemáticas, se dio cuenta que estas características podían aparecer en la descendencia con unas proporciones que son muy fijas. Y son prácticamente exactas. Y entonces él siguió llevando una serie de experimentos y con eso descubrió o explicó estos experimentos en 3 leyes, que se conocen actualmente como las 3 leyes de Mendel. Entonces, siguiendo un poco con la historia, ¿qué características usó? Entonces, por lo menos usó la forma de la semilla. Unas tenían semillas redondeadas, otras tenían semillas arrugadas, el color de la semilla, sea color verde o sea color amarillo, el color de las flores, flores blancas, flores rojas, la forma de la vaina. Él, en el caso de Mendel, usó una planta de guisante, es como una arveja, y ustedes, si han visto, por lo menos las habichuelas son unas vainas, entonces adentro estarían estas semillitas. Entonces las arvejas crecen parecido a una habichuela, pero con una forma particular. En algunos supermercados se encuentran estas vainas de arveja y ustedes pueden observarla. Entonces también estudió la forma de la vaina, si estaba llena o si estaba constreñida, o sea, como apretada, el color de la vaina, si era amarilla o si era verde, y el tamaño del tallo, si era grande, si era pequeño, y el lugar donde estaban las flores, si estaban como alrededor o en las axilas de las flores o si estaban ya más que todo en las puntas. Entonces él, con todos estos caracteres y haciendo cruzamiento entre estas plantas que tenían estos ciertos caracteres, él pudo fundamentar sus 3 leyes. Entonces hablamos pues ya de la primera ley de Mendel. En la primera ley de Mendel, ¿él qué hizo? Él tomó unas semillas o unas plantas de guisante, las cuales sus semillas eran amarillas, y las cruzó con otra planta de guisante cuyas semillas eran verdes. Pero estas plantas tenían una particularidad, que eran líneas o razas puras. ¿Cómo se seleccionó en las líneas puras? Cruzando pues semillas verdes con verde y otras plantas amarillas con amarilla, hasta que sus descendientes todos fueran iguales. A estas líneas donde sus descendientes son iguales por muchas generaciones se le conoce como razas puras. Entonces él tomó 2 razas puras. En el caso 1 sería una raza pura de vainas con semillas de color amarillo. Lo cruzó con una planta que tenía semillas o arvejitas de color verde. Al cruzar se dio cuenta que cuando cruzamos 2 razas puras, obtenemos solamente uno de los 2 caracteres. O sea, si cruzamos unas plantas con semillas color amarillo con unas plantas con semillas color verde, vemos que sus hijos todas presentan un solo color de semilla. Y entonces ahí se hizo la pregunta, ajá, pero si los caracteres son mezclados, o sea, si tenemos color amarillo en una y color verde en otra, si mezclamos esos 2, ¿por qué no sale pues amarillo con verde, o salen unas verdes y otras amarillas si no salen todas amarillas? ¿Qué piensan ustedes? He sido esa pregunta hace muchos años. Si son mezclados los caracteres, ¿por qué toda la descendencia es igual?
a él, él lo transformó en la primera ley, que es la ley de la uniformidad de los caracteres en la F1, que nos dice que cuando cruzamos dos líneas puras, en la primera generación vamos a obtener las características de una sola de las dos. ¿Y cómo se explica esto? Pues que los padres o los parentales son homocigotos. ¿Qué quiere decir esto? Que en su cruce van a expresar un carácter, o sea, en su ADN vienen fijados las características para expresar un solo tipo de color, pero en estos vemos que hay una característica que domina sobre la otra. A esta se llama como carácter dominante. Entonces, en este caso vemos que el color amarillo va a dominar sobre el color verde y por eso está representado aquí con una letra mayúscula. Entonces, a este carácter que se expresa en la primera generación se conoce como dominante y se representa con una letra mayúscula, mientras el carácter que no se expresa en la primera generación, pero que sí quedará guardado en el ADN porque está, ojo, en el fenotipo, aunque no se exprese, está en el genotipo, aunque no se exprese en el fenotipo, va a quedar como, por decirlo de alguna manera, guardado en el ADN. Y este carácter que no se expresó en el primer cruce se le conoce como carácter recesivo y puede ser representado como una letra minúscula. Y entonces la descendencia toda será heterocigota. Entonces, haciendo un recuento, cuando cruzamos dos líneas puras, en este caso serán homocigotas, vemos que hay unos homocigotos que son dominantes porque su característica va a dominar sobre la otra y vemos que su pareja va a ser, va a tener características que no se van a expresar en la descendencia. Vamos a ver que son homocigotos pero recesivos y que toda su descendencia es heterocigota, o sea, en su genotipo va a estar combinado las dos características, pero solamente va a expresar una, que es la que vamos a ver en el fenotipo. Veámoslo un poco más explicado en el caso de los ratones. Vemos pues que tenemos ratones color negro, los cuales son homocigotos dominantes en este caso, y vemos ratones que son color café y son homocigotos también, pero son recesivos. Vemos que cuando los homocigotos dominantes van a producir sus gametos, vemos que solamente el ratón negrito va a poder producir gametos dominantes con relación al café, que solo va a poder producir gametos recesivos. Y cuando se cruzan los dos gametos en la siguiente generación, vemos que a pesar de que el fenotipo va a ser heredado de su padre, que es de un color negro y es dominante, vemos que los hijos son heterocigotos, o sea, tienen una partecita de negro y una partecita de café. ¿Por qué? Porque están combinados, o sea, son heterocigotos. Aquí lo vemos, pues, en el caso de los experimentos de Mendel, él observó que habían guisantes amarillos que cuando los cruzaba con guisantes verdes, toda su descendencia era amarilla. Eso fue lo que él observó y le dio la interpretación de que, hombre, tenía que haber una línea pura, tenía que ser homocigota, pero debía dominar sobre la otra. Y a esta, pues al guisante amarillito, él le asignó la letra A porque solamente puede producir un tipo de gameto dominante. En cambio, en el caso del guisante que era homocigota también, pero recesivo, pues le asignó una letra minúscula y vemos que los combinó. Y pues se dio cuenta que en la primera generación todos eran heterocigotos y que manifestaban solamente un tipo de fenotipo. El fenotipo en este caso era el color amarillo. Viéndolo de esta manera, aquí con un arbolito, entonces tenemos un guisante amarillito y un guisante verdecito, va a producir todos los gametos posibles que pueda producir, van a ser dominantes. En cambio todos los gametos posibles que pueda producir van a ser recesivos y vemos que cuando se cruzan van a ser aquí heterocigotos. Por eso dice que de su descendencia en la F1 el 100% es heterocigota, o sea, porta un carácter dominante con uno recesivo de los dos tipos. Y a nivel del fenotipo todos se van a expresar con las características de uno de ambos padres. Y él simplificó aún más sus descubrimientos con estos que se llaman cuadros matemáticos.
se puede simplificar un poco más la primera ley de Mendel y vemos que si cruzamos, por lo menos aquí tenemos una hembra y un macho, separamos los tipos de gametos que pueden producir. En este caso serían solamente gametos dominantes y en este caso serían solamente gametos recesivos. Y vemos que cuando los combinamos, pues nos da lo mismo que les dije. Cada uno de estos cuadros representa un 25% y vemos que todos, el 100% de la descendencia heterocigota y a un nivel de fenotipo, ¿cómo? Se va a expresar solamente uno de los dos caracteres, en este caso el amarillo que es dominante, vemos que el 100% de la descendencia es de un solo color, un color amarillo. Esto también se puede mirar no como un porcentaje, sino como una proporción. Aquí tenemos 4 cuadros y vemos que cada uno representa un cuarto. Entonces, en este caso, 4/4 de la descendencia es heterocigota a nivel del genotipo y a nivel del fenotipo 4/4 de la descendencia es de un color amarillo. Ahora, vamos a seguir pues con la segunda ley de Mendel. Listo, en el caso de la F1, todas las semillitas iban a estar del mismo color, iban a ser amarillas. Porque cruzó parentales, líneas puras, homocigotas, una dominante y una recesiva. Cuando se cruzan, pues todas las líneas van a expresar uno de los dos características. Y estas características cuando se cruzan ya, más bien los hijos, o sea, cuando se cruza la F1, que serían los descendientes de esos parentales puros, se dio cuenta que G apareció de nuevo la característica que supuestamente se había perdido. Entonces, cuando Mendel cruza a los descendientes, descubre que el carácter que no se presenta en la primera generación aparece en la segunda. Y a esta aparición del carácter en la siguiente generación, y con esto él plantea su ley, se llama pues la ley de la segregación de los caracteres. Y lo vemos cuando, la ley de la segregación de los caracteres la vemos cuando se cruzan individuos heterocigotos. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos un heterocigoto, o sea, un ratón que puede producir ambos gametos, uno dominante o uno recesivo. Vemos que cuando se cruza un heterocigoto, sea con otro heterocigoto o sea con un homocigoto, como en este caso, este ratón café produce sus gametos, pero ojo, estos gametos son recesivos. Vemos que cuando se cruzan tendremos varias posibilidades, pues. Ya vemos que los hijos pueden ser tanto negros si heredan de su padre el carácter dominante, o puede ser café si heredan de su padre el carácter recesivo, porque en este caso el ratoncito café solamente va a poder producir gametos recesivos. Entonces vemos aquí que cuando cruzamos un dominante con un recesivo y se hereda el gen dominante, pues vemos que se va a expresar el color negro. En este caso vemos que se expresó el color negro porque no se está cruzando con un homocigoto, no se están cruzando homocigotos, sino heterocigotos. Entonces serían como los cruzamientos de la F1. Vemos aquí la misma interpretación de Mendel. Se cruzaron individuos de la F1 que serán los hijos y ambos tenían semillas amarillas, y como producen gametos diferentes, algunos dominantes y otros recesivos, él se da cuenta que en el caso de las proporciones hay unos que son amarillos y otros son verdes. Eso fue lo que él observó. Y dándole la interpretación ya, o sea, colocándole las letras a cada uno de los caracteres, vemos que los dominantes se presentan como una letra mayúscula, en este caso una A mayúscula de amarillo. Vemos que habrá una proporción que herede ambos caracteres recesivos y por eso observamos el color verde en la siguiente generación. Lo vemos un poco más explicado aquí. Vemos como cuando cruzamos dos heterocigotos, entonces vamos a ver que se produce un gameto dominante y uno recesivo igual que en el otro, y vemos que cuando se cruzan ya vamos a observar que esta característica que había desaparecido vuelve y aparece. Entonces, haciendo de nuevo el cuadrito de Punnett e interpretando los resultados de Mendel, vemos que a nivel del genotipo, el 50% de la descendencia cuando cruzamos heterocigotos es homocigota, o sea, vamos a tener que de su descendencia vamos a tener un 50% homocigotas, de los cuales serán un 25% dominante y un 25% recesivo. Ese 50% estará compuesto de un 25% dominante
y de un 25% recesivo. En cambio, el otro 50% será heterocigoto. Lo vemos aquí en el cuadro. Y a nivel del fenotipo, cómo se están expresando las características dominantes, vemos que 3/4 o es igual a un 75% de la descendencia va a ser de un color amarillo, porque el color amarillo es el dominante, y el resto, o sea, el 25% de la descendencia va a ser de color verde. Lo podemos ver también a nivel de proporciones, como tenemos cuatro cuadros, podemos ver que 2/4 serían estos, y estos son homocigotos porque tienen el mismo carácter. Y de estos 2/4, un cuarto será homocigoto dominante y el otro cuarto será homocigoto recesivo. Y vemos que en los otros 2/4 son heterocigotos. Y vemos que a nivel de fenotipo, los 3/4 serán amarillos, en cambio un cuarto será de color verde. ¿Por qué? Porque ese carácter que se había perdido aparentemente cuando cruzábamos raza pura vuelve a aparecer en la segunda generación. Entonces, ya para ilustrar un poquito los ejercicios, o sea, cómo se pueden resolver ciertos ejercicios de genética mendeliana, y vamos a hacer algunos. Vamos a ver pues ejercicios de las leyes 1 y 2. Vamos a verlo aquí combinado. En este caso tenemos plantas de rosa. Todos conocemos la rosa. Entonces, hay plantas de rosas que tienen flores color rojo y que son dominantes sobre las plantas que tienen flores de color amarillo. Entonces, nos está pidiendo el ejercicio que crucemos plantas con flores color rojo y que son homocigotas, ojo, con plantas que tienen flores de color amarillo. Y debemos indicar entonces los cruces, tanto de la F1 como de la F2. O sea, vamos a cruzar dos líneas puras, como hizo Mendel, teóricamente aquí, y después vamos a cruzar a los hijos. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero, entonces aquí les listo unos pasos que sirven para resolver estos ejercicios o cualquier otro ejercicio más. El primer paso que debemos seguir es identificar cuál es el carácter dominante y cuál es el recesivo. Leyendo de nuevo, en las plantas de rosa, las que tienen flores de color rojo son dominantes. Ojo, ahí nos apareció en el ejercicio. Sobre las plantas que tienen flores de color amarillo. Ahí ya sabemos que las rosas que son de color rojo van a dominar sobre las rosas que tienen un color amarillo. Entonces, listémoslo aquí, hagámoslo, coloquémoslo los colores. Entonces ya sabemos que el color rojo es el dominante y el color amarillo es el recesivo, ya lo identificamos. El segundo paso para resolver es hacer lo mismo que hizo Mendel. El carácter dominante debemos simbolizarlo utilizando la primera letra de su nombre en mayúscula, mientras que el carácter recesivo vamos a usar la misma letra del dominante pero en minúscula. En este caso, color rojo, rojo R. Y color amarillo será R también, pero entonces el dominante será R mayúscula y el recesivo será R minúscula. Ahí lo vemos. Ya identificamos dominante y recesivo. Le asignamos una letra a su color. La dominante en mayúscula, la recesiva en minúscula. Vamos con el tercer paso. Hay que identificar quiénes son los homocigotos y los heterocigotos. Sabemos que los hijos homocigotos serán los que tengan una copia de ambas letras, tanto mayúsculas como minúsculas. Y los heterocigotos son los que se combinan, los caracteres, las letras, o que también pueden ser vistos como los caracteres, tanto dominantes como recesivos. Entonces vemos que tenemos los homocigotos, que serán los R mayúscula y R minúscula. Entonces serían los mismos que homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, y vemos que tendríamos los heterocigotos, que son los que tienen parte y parte, una parte de la madre y una parte del padre cuando se cruzan razas puras. Entonces, presentemos los parentales. Presentando el ejercicio, los parentales. Tenemos rosas rojas, que son razas puras y que son dominantes. Y tenemos rosas amarillas, que son también razas puras, pero que son recesivas. Asignemos las letras. Rojo es mayúscula para las dominantes, y como sabemos que se hereda una parte del padre y una parte de la madre, vemos que sería 2. Colocamos 2 aquí, asumiendo que van a producir un gameto, 2 gametos solamente. Y hacemos lo mismo para los recesivos. Hacemos el cruce o hacemos este cuadro, el cuadro de Punnett. Vemos entonces, colocamos uno de los gametos representado arriba, entonces esto sería el padre o la madre, y vemos que los otros gametos los representamos abajo. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros cruzamos R con R? Daría esto. Combinaríamos esto. Entonces, aquí vemos que tendríamos entonces individuos heterocigotos, todo, el 100% de la descendencia, y eso sería la F1.
Entonces vemos que a nivel del fenotipo, a nivel del genotipo, en la F1, y como le sucedió a Mendel, el 100% de la descendencia será heterocigota. ¿Por qué? Porque heredó una característica del padre, que sería el color rojo, y una característica de la madre, que sería el color amarillo. Y vemos que en el nivel del fenotipo, como es rojo, domina sobre el amarillo, el 100% de la descendencia tendrá flores de color rojo. Con eso ya terminaríamos la primera parte del ejercicio, que es indicar la F1. Esta sería la F1. Podemos verlo también a nivel de proporciones. Entonces tenemos que 4/4 de la descendencia es heterocigota y que 4/4 de la descendencia solamente expresa las características de uno de ambos progenitores, que serían los dominantes, que es el color rojo. Listo, ya tenemos la F1, que serían pues simplemente individuos heterocigotos. Aquí lo representamos. Ahora nos pide el ejercicio que crucemos ellos dos. ¿Qué pasará? Igual, cuando hacemos el cuadro, entonces separamos los gametos, R mayúscula, R minúscula, o sea, gameto dominante con gameto recesivo para los dos, porque estamos cruzando dos heterocigotos, y al cruzar vemos que aquí sí nos aparecen algunos que serán homocigotos dominantes, otros que serán homocigotos recesivos y algunos que serán heterocigotos. Viéndolo como lo hizo Mendel, tenemos que a nivel del genotipo en la F2, y ahí sí nos aparece que el 50% de la descendencia será homocigota, sabiendo que cada uno de estos cuadros representa un 25%, entonces tendremos que el 25% serán homocigotas dominantes y el 25% será homocigota recesiva. Y vemos que el otro 50% representado por estos dos cuadros es heterocigota. Y ya a nivel del fenotipo, si vemos que aparecerá aquí una combinación de gametos recesivos, por lo que ya se heredará pues el color de uno de los progenitores. Entonces vemos que a nivel del fenotipo el 75% de la descendencia tendrá unas flores con un color rojo, porque vemos que aquí cuando tenemos homocigoto dominante, aquí no hay pierde, vemos que se hereda la característica dominante, y cuando tenemos una combinación de ambas, en el caso de los heterocigotos, pues tomamos la característica dominante, que en este caso sería el color rojo. Por eso vemos que el 75% de la descendencia tiene flores con el color dominante, que sería el color rojo, mientras que el 25% de la descendencia tiene flores con el color recesivo, que sería el color amarillo. Y también lo podemos ver a nivel de proporciones. Vemos que 2/4 de la descendencia son homocigotas, de las cuales 1 de 2 serían homocigotas dominantes y el otro 1 de 2 sería homocigoto recesivo, y los otros 2/4 serían los heterocigotos. Y vemos que 3/4 de la descendencia tendrá flores con color rojo y 1/4 de la descendencia tiene flores con color amarillo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué será que hay que expresarlo tanto en porcentaje como en proporciones? Porque vemos aquí, y lo vamos a ver en la tercera ley, que a veces esto se complica cuando ya se empiezan a mezclar caracteres, cuando ya solamente no tenemos el color rojo, amarillo, sino podemos tener el color y la forma. Cuando ya combinamos varios caracteres, pues ya los porcentajes no son tan fáciles de extraer, por lo que entonces se sacan mejores a través de las proporciones. Pues espero que haya sido suficiente la explicación de estos ejercicios, tanto de la primera como de la segunda ley de Mendel, pero para reforzar, entonces les pido pues que ustedes resuelvan estos dos ejercicios. Lo van a hacer también en un papel y me van a mandar el resultado a mi correo o a mi WhatsApp. Estos dos ejercicios resueltos con su explicación. O sea, van a presentar ustedes con los 4 pasos que les di, todo así tal cual como yo se los presenté aquí, y me van a mandar la respuesta. Entonces vemos, el primer ejercicio será: en los ratones, el pelaje color crema domina sobre el pelaje color chocolate. Cruza un macho con pelaje color crema que es heterocigoto con una hembra que tiene pelaje color chocolate. Aquí solamente va a indicar la F1. Solamente los hijos de ellos. De un heterocigoto con una hembra color chocolate. Listo. El siguiente ejercicio será: en los perros pastor alemán, las orejas rectas son dominantes sobre las orejas caídas. Aquí vamos a hacer 2 cruces. Vamos a cruzar un macho, orejas rectas homocigoto, con una hembra, orejas rectas heterocigota. Y aquí van a indicar ustedes solamente la F1.
y van a cruzar una hembra, orejas caídas, con un macho, orejas rectas, pero heterocigoto. Y aquí van a indicar la F1 y la F2. Entonces, espero que les haya gustado la clase, jóvenes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme. Vemos que de pronto en el tablero, cuando lo explicamos nosotros en la institución, era un poco más fácil de abordar los ejercicios porque ustedes podían hacer una pregunta si no entendían, o si se perdían en algún momento. Si tienen alguna duda, pues me escriben, o si no, vuelven y repiten el video en la sesión que no entendieron. Traté de ser lo más claro posible, pero como les he dicho siempre, pues el profe no es infalible, a veces se equivoca. Espero que sean también un poco comprensivos y que pues resuelvan estos ejercicios de la mejor manera y me puedan mandar la respuesta, y que también realicen la lectura. Pues esto, terminamos esta clase, seguimos en la siguiente clase con la tercera ley de Mendel y otros ejercicios, de pronto un poquito de recordatorio de esta clase también, y vamos a ver un video. Entonces, pues que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.